Muy buenas tardes, muchachos. Si no me escuchan, por favor me lo escriben. Santiago pues escribe que no se escucha. Muy buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Iván Cruz Ordieres. Yo soy docente en el municipio de Medellín. Soy docente de Mediatécnica, Programación Informática en la institución educativa INEM José Félix de Restrepo. Soy docente hace 8 años aproximadamente. Trabajo también en la universidad, en Instituto Tecnológico Metropolitano, universidad pública adscrita al municipio de Medellín. Em, Trabajo hace un año aproximadamente. He trabajado en otras universidades también y también me dedico a la programación informática. Y es por eso que estoy grato de poder brindar este curso hacia ustedes. En primera instancia quiero darles unas indicaciones. En la parte inferior, yo creo que sus pantallas en la parte inferior tienen unos botoncitos, ¿cierto? Hay uno que tiene el micrófono, que es para que por favor lo pulsemos y lo mantengamos en silencio cuando de pronto esté hablando alguien más. Si me encuentro hablando yo en este momento, entonces es importante que lo tengamos en silencio, porque si no se nos escucha un eco y se nos dificulta un poco la comunicación. También hay otro icono que es para el video, para que ustedes puedan mostrar un video, su cámara web, si ustedes tienen cámara en su computador y la tienen activada, para que la puedan mostrar. También hay otro icono que es para mostrar el escritorio. Cuando ustedes van a compartir o tienen la opción, si ustedes están ejecutando en la plataforma, hay un menú compartir que les dice compartir contenido. Al darle compartir contenido, ustedes van a poder compartir la pantalla de su computador y específicamente van a poder compartir la aplicación que estemos realizando o lo que vayamos a desarrollar. También hay una mano. Cuando ustedes tengan de pronto que hacer alguna apreciación o tengan alguna duda que quieran solucionar, entonces podemos dar clic en la manito para que pues ustedes, para poder saber que están necesitando una intervención. Es importante que se levante la mano antes de hacer la intervención para que no se nos entorpezca la comunicación. ¿Vale? Entonces cuando ustedes levanten la mano, yo acá me doy cuenta y les cedo la palabra. Quisiera saber si Santiago Tobón todavía no nos escucha o si ya tiene audio. Los demás, si han escuchado, por favor me pueden escribir abajo en el chat si están escuchando lo que les estoy comentando. Ah, bueno, perfecto, está bien. ¿Es claro todo hasta ahí entonces, muchachos? Me alegra mucho que ustedes se hayan podido conectar, me alegra mucho conocerlos. Quisiera saber de pronto de algunos de ustedes, eh, discúlpenme un momento, voy a revisar qué le ocurre a Santiago primero.
Bien, mientras Santiago sigue solucionando, entonces le seguía comentando. Quisiera escucharlos, quisiera escuchar a algunos de ustedes. Bueno, me había olvidado comentarles algo más. Yo de nacimiento soy pastuso, yo nací en la ciudad de Pasto, Nariño. Vivo en Antioquia, en Medellín, hace aproximadamente 8 años, tiempo del que estoy trabajando en la institución educativa INEF José Félix de Restrepo. He trabajado también con otras universidades como la Universidad de AFID, que es el canal de la AFID es el que estamos utilizando en este momento para poder realizar la comunicación que estamos realizando en la sala virtual. También he trabajado con el Politécnico Jaime Sosa Cadavid, con el Tecnológico de Antioquia, con varias universidades. Y pues tengo este gusto de poder trabajar con ustedes. Quisiera saber un poco de ustedes, de algunos de ustedes. Por ejemplo, Alejandro, quisiera escuchar en qué institución educativa te encuentras, si has tenido inconvenientes para conectarte a través de la plataforma. Eh, bueno, Santiago ya sí nos está escuchando. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro, como ya aparece en la pantalla. No he tenido dificultades o percances utilizando la conferencia y vengo de la institución educativa La Candelaria y estoy en el grado 11 en media técnica de programación de software. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. ¿La Candelaria queda en dónde? ¿Me puedes dar la ubicación, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. La Candelaria queda en la Comuna 1, Santo Domingo, al frente de la estación del Metro Cable. Muy bien, Alejandro, perfecto. Sí, mucho gusto. Y ustedes tienen mi correo electrónico, ¿cierto? Si tienen alguna duda o algún inconveniente en el transcurso del curso, por favor me pueden escribir por ahí. Ya la escucho. Si escucharon una intervención, ese era creo que Santiago que se conectó y tenía el micrófono abierto. Vamos a darle la palabra entonces a Felipe. Felipe, por favor, cuéntanos qué institución estás estudiando y de dónde vienes. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Felipe y vengo de la institución educativa San Luis de Yarumán. Y estoy en el grado 9. Perfecto, Felipe. Y están ustedes participando por el concurso, ¿cierto? Ajá, sí, señor. Muy bien, muchas gracias, mucho gusto. Ahora vamos a escuchar un poco a Santiago. Santiago, por favor, cuéntanos, ¿en qué institución vienes? ¿En qué grado estás? Buenas tardes, yo vengo de la institución Teresa Calderón de Lazo, en Palmira. Estoy en grado 11. Y ya. Bueno, Santiago, muchas gracias. Como les decía, por favor, cuando ustedes se conecten, es importante que pongan el micrófono en silencio para que no tengamos eco en la comunicación y para que no se nos interfieran comunicaciones entre los usuarios, entre uno pues o varios usuarios. Listo, veo que se conectó también otro integrante, Geyser Snyder Madero. Esperemos que por favor si nos escucha, que nos pueda informar si nos está escuchando y si no, pues si tiene de pronto inconvenientes en la comunicación. Como es la primera vez que estamos comunicándonos a través de este canal, es importante que podamos establecer todas las herramientas para que nos funcionen de la forma más adecuada posible. Bien, entonces como les comentaba, vamos a dar inicio a la sesión. Creo que ustedes están viendo mi video aún, ¿cierto? ¿Me están viendo? Entonces voy a detener el video por ahora. Vamos a ver las diapositivas.
Ustedes ya ahí las están viendo, ¿cierto? Bien, como les comentaba, el curso se denomina Desarrollo de Pensamiento Algorítmico. Lo estamos abordando desde la Red Mediatécnica Informática de Antioquia, establecida en el municipio de Medellín, sede principal en la Universidad de AFID, la Alianza Futuro Medellín, Futuro Digital Medellín, FEDESOF, pues que es el principal organizador del concurso nacional de programación. Y como les digo, pues yo represento a la institución educativa INEM José Luis de Restrepo, también a la institución universitaria ITM, en las que me encuentro trabajando. Bien, quisiera preguntar primero, quisiera que nos interrogamos de dónde viene, quisiera que supiéramos primero de dónde proviene el término algoritmo. ¿De dónde será que proviene el término algoritmo? ¿Alguno de ustedes se lo ha preguntado? Preferiría que lo escribamos. Si ustedes tienen alguna duda o pues inquietud, es preferible que lo podamos escribir para poder estar pendiente. El término algoritmo, ¿de dónde será que proviene? Voy a ponerles una fotografía. ¿Se recuerdan esa fotografía? ¿A qué hace referencia esa fotografía? El álgebra de Baldor, ¿cierto? Entonces, ese señor que está ahí, ¿quién será? Es lo primero que uno responde, ¿cierto? Es lo primero que uno dice, Baldor, el que está ahí es Baldor. Pues incorrecto, lamento decepcionarlos. Resulta y acontece que esta álgebra fue creada por el señor Aurelio Ángel Baldor de la Vega. Él nació en La Habana, Cuba, el 22 de octubre de 1906 y falleció en Miami el 2 de abril de 1978. Matemático muy destacado cubano. Él fue quien escribió este libro del álgebra de Baldor. Si ustedes se fijan en la fotografía del álgebra de Baldor, el señor que aparece ahí tiene un aspecto persa y es como si en la parte trasera hubiera fuera una ciudad pues persa. Resulta que el señor que está en la fotografía se llama Abu Abadah Muhammad, como lo ven ahí, pues ustedes, no quiero pronunciarlo todo porque no sé pronunciarlo pues en árabe, no sé hablar el término árabe. Bien, Felipe, sí, para allá vamos ahora. Entonces estamos hablando del término algoritmo, que de dónde viene, ¿cierto? Entonces este señor, resulta que un matemático muy reconocido, esa estampilla hace referencia a la conmemoración de los 1200 años del cumpleaños del señor Al-Khwarizmi, que es como normalmente y mundialmente se lo conoce. Él nació pues aproximadamente, se tiene presente que entre los años 780 y 850 después de Cristo. Él fue un matemático, fue astrónomo y geógrafo persa. Y de hecho, a este matemático muy reconocido, y de hecho participó en el gobierno, según cuentan algunas referencias, también fue una persona pues muy reconocida en su época, y a él se le atribuyen las palabras álgebra, se le atribuye la palabra guarismo y algoritmo. Guarismo, ¿saben qué es guarismo? ¿A qué hace referencia el término guarismo? Podemos consultarlo de pronto en internet. El término guarismo hace referencia a cuando uno se refiere a un número, a una cantidad. Hace uno referencia al término guarismo. Y ese señor, como le dice ahí a Abadah Muhammad, él escribió en primer lugar, pues de las obras que se le atribuyen, a él se le atribuye esta obra de aquí, bueno, como se menciona, porque como les digo, yo no sé mencionar, no sé hablar esos términos árabes. Entonces, en primera instancia, esta obra de él fue traducida por primera vez al latín en la Escuela de Traductores de Toledo, en España. Y resulta que pues tuvo mucha influencia este libro en las matemáticas de la época, de aquella época. Estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿cierto?
Y la traducción del título de la obra era, ese título, como ustedes lo pueden ver, era complicado, muy complicado de pronunciar, y sí, lo sigue siendo. Así que los traductores decidieron como latinizar el título, convirtiéndolo en Algeber. Y al convertirlo en Algeber, se fue transformando en lo que hoy conocemos como el término álgebra. Un dato curioso, en España, en aquella época, la influencia árabe era muy marcada. Era mucha la influencia árabe en ese sentido. Fue muy importante. Y desde ahí pues surgió el término álgebra y lo utilizaban, de hecho, para referirse al arte de restituir a su lugar los huesos dislocados. Es decir, la persona algebrista era la persona que sabía arreglar las dislocaciones en los huesos, que es lo que hoy de pronto conocemos como un sobandero o sobador, esas personas que le arreglan los huesos a uno, ¿cierto? Ese término primero se lo acuñaron a ese tipo de personas. Sin embargo, después ya se conoce, pues como lo conocemos el día de hoy, en el término matemático. El álgebra en los términos matemáticos. Entonces, también él generó otra obra que se llamó De Numero Indiorum. Este De Numero Indiorum traduce sobre los números hindúes. Y sobre los números hindúes, en este libro, él lo que hace es que se dan reglas para realizar operaciones aritméticas. Simplemente se dan reglas para realizar operaciones como sumas, reglas para realizar operaciones como restas, multiplicaciones, divisiones, etcétera. Estas reglas se denominaron como las reglas de Al-Khwarizmi. A él pues el nombre de él, como ustedes lo pueden ver, era muy difícil de pronunciar, entonces a él lo dejaron como Al-Khwarizmi. Entonces, las reglas las denominaron como las reglas de Al-Khwarizmi, y la deformación de la palabra llegó al término actual que lo conocemos como algoritmo. Entonces a él atribuyen estas palabras. Ahora sí, si nosotros nos damos cuenta y si regresamos a la carátula del libro, Baldor, álgebra de Baldor, podemos ver que él le hace alusión al Al-Khwarizmi en la parte inferior. Miren que ahí aparece el nombre de este matemático árabe, matemático persa, Al-Khwarizmi. A él se le debe el término algoritmo. ¿Y qué significa? Muy bien, como le estaba diciendo Felipe hace un rato, el término algoritmo en realidad es una serie de pasos, ¿cierto? Es un conjunto de instrucciones o reglas que están bien definidas en pasos secuenciales con el fin de alcanzar un propósito. Estas reglas, estos pasos secuenciales para alcanzar un problema tienen un orden definido. Es importante tener en cuenta que esas reglas no deben generarle a quien deba realizar la actividad dudas. Estas reglas deben estar absolutamente bien definidas y deben ser capaces, y uno debe ser capaz de solucionar cualquier problema similar al que nos estemos encontrando cuando estemos realizando este tipo de algoritmos. Cuando estemos realizando este tipo de actividades, entonces no debe haber dudas para quien va a realizar esta actividad. ¿Listo? Entonces, básicamente estamos partiendo desde un elemento inicial, partimos desde un elemento principal, teniendo como herramienta una entrada. Siempre debemos tener una entrada. Después vamos a seguir los pasos que se establecen, los pasos sucesivos. Recordemos que son pasos sucesivos los que se hacen, son secuenciales, cronológicamente. Es decir, un paso siguiente no se puede realizar si no se ha realizado un paso anterior antes. Hay pasos, ya vamos a ver que pueden turnarse o alternarse. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos pasos, siempre y cuando sean sucesivos, pues valga la redundancia, son sucesivos y se pueden alternar y pueden realizarse unos antes y otros después. La idea es que podamos establecerlos y podamos llegar a un estado final para obtener una solución. El algoritmo termina cuando se establece la solución del problema, ¿cierto? Entonces esto en realidad es un algoritmo, es un conjunto de pasos secuenciales. Las partes que contiene un algoritmo son las siguientes, son básicamente tres. Ya habíamos hablado de unas. Las entradas. Básicamente las entradas
son donde se escriben los datos necesarios para darle solución al problema. Empezamos a hablar de algunos términos que son un poco específicos en el área de la programación. Hablamos de algoritmo, hablamos de entradas, ¿cierto? Entonces, al hablar de estos términos, es importante que los podamos especificar de una forma adecuada. Entonces, como les decía, les repito otra vez, la entrada son los elementos donde se escriben los datos necesarios para darle solución al problema. Siempre debemos contar con unas entradas. Vamos a especificar ahora en un ejemplo cómo se pueden establecer estas entradas. De acuerdo, cuando nosotros ya contamos con estas entradas, cuando nosotros ya tenemos estas entradas, de aquí pasamos a un proceso. El proceso en realidad contiene todo lo que está alrededor de nuestro algoritmo. El proceso son los pasos necesarios que vamos a tener para resolver el problema. Por ejemplo, podemos resolver una suma, una resta, una multiplicación, una operación sencilla o una operación un poco más compleja, que nos sirva para poder tener en cuenta la solución para nuestros algoritmos. ¿Listo? Y cuando terminamos ese proceso finaliza dándonos o mostrándonos un resultado. Y ese resultado se conoce como salida o salidas. Son los resultados que nos arrojan como la suma de datos, por ejemplo, o la resta, o la comparación de dos variables. Ya vamos a hablar un poco de esos términos más adelante, según sea el caso, ¿cierto? Entonces, en realidad son los elementos, son las partes con las que cuenta un algoritmo. Y si vemos el ejemplo, entonces en un ejemplo tenemos como entrada, por ejemplo, sumar estos números. Vamos a sumar 3 y 2. Entonces las entradas, en este caso, serían esos dos números, el 3 y el 2, que los teníamos como objeto de entrada. Los necesitaríamos en la entrada. El proceso sería entonces realizar la suma entre los dos números, 3 más 2, y la salida sería obtener el resultado, 5. Ese es un ejemplo demasiado básico, muy fácil para entender lo que es un algoritmo, ¿cierto? Conjunto de pasos secuenciales. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, una receta de cocina. Uno puede tener establecida una receta de cocina, ¿cierto? Tendríamos como entradas, ¿qué tendríamos como entradas en una receta de cocina? ¿Quién puede darnos, por favor, una idea de cuáles podrían ser las entradas? Bien, las entradas, por ejemplo, en este caso, de la receta de cocina son los ingredientes. Nosotros tenemos que contar con unos ingredientes para poder hacer la receta, ¿cierto? Necesitamos contar con unos ingredientes y con unos elementos de cocina. Cuando nosotros escribimos la receta, las cantidades, nosotros estamos estableciendo ya el proceso. En el proceso decimos necesitamos, por ejemplo, si necesitamos aceite, cuánto de aceite necesitamos, si necesitamos sal, si necesitamos otras cosas. Entonces, en una receta de cocina, cuando la vemos escrita, esa escritura que vemos ahí, que son unos pasos, que primero hay que calentar el aceite, que luego hay que cortar algunos ingredientes, que hay que preparar, que hay que sofreír algunos elementos, en fin. Estos son los pasos que nos ayudan a establecer el proceso. Y las salidas, en este caso de la receta de cocina, va a ser el plato ya preparado, el plato listo, ¿cierto? Y entonces ya tendríamos ahí un plato listo para poder degustarlo. Esa sería la salida nuestra. Entonces, espero que sea clara la definición de lo que es un algoritmo. Es un conjunto de pasos. Y en realidad pues, vamos a poder observar que todo está alrededor de un algoritmo. Todo lo tenemos alrededor de un algoritmo. Pues todo lo que nosotros hacemos es un conjunto de pasos secuenciales y nosotros siempre vamos a querer realizar, al tener algún propósito, realizar alguna actividad final. Por eso podemos definir todo como un algoritmo. Bien, hablando ya pues de algoritmo, vamos a hablar un poco también de lo que es un lenguaje de programación. El lenguaje de programación es un lenguaje que está diseñado para poder escribir el conjunto de acciones consecutivas, es decir, es un lenguaje de máquina, es un lenguaje que lo tenemos en el computador.
Y en este computador nosotros vamos a poder ejecutar esas acciones. Por eso el lenguaje de programación está diseñado para escribirlas de forma consecutiva. Nosotros no podemos escribirlas, por ejemplo, de forma aleatoria o de forma paralela, escribirla en una parte y luego escribirla en otra, sino que la debemos y debemos poder escribirla de forma secuencial. Entonces, y de hecho, de forma secuencial y de forma que sea entendible para el ser humano. Por eso, pues aquí dice que pues es un modo práctico para que se le pueda dar instrucciones a un equipo. En este caso tenemos, hay unos lenguajes que se conocen, no quiero profundizar en ellos, pero sí hay unos lenguajes que se conocen como lenguajes ensambladores, lenguajes de máquina, lenguajes de nivel intermedio, lenguajes de alto nivel. En la imagen ustedes pueden ver varios lenguajes, ¿cierto? Algunos de ellos de pronto ustedes los conocen, C, Java, JavaScript, PHP, Perl de pronto pues es un poco más desconocido, Python que es uno de los lenguajes que está en moda por ahora, ¿cierto? Pascal fue un lenguaje de programación o es un lenguaje de programación que se utilizaba pues paralelamente a C y era un lenguaje que se lo utilizaba mucho para poder aprender C o C++. Era una antesala antes de poder utilizar C o C++. Entonces hay unos lenguajes que son lenguajes ensambladores, lenguajes que tenían un lenguaje un poco más complicado para poderse comunicar entre la persona y el computador. Buenas tardes, Geyser. Veo que te acabas de conectar y nos das tu saludo. Quisiera saber si nos estás escuchando. Quisiera ver saber si es posible que nos escuches o si tienes problemas con el audio. Pues puedes escribirnos si nos escuchas, por favor. Vamos a escribir tu mensaje. Buenas tardes. Eso, Alejandro, muy bien, los ingredientes. No había visto tu participación. Es que no tenía activa la ventana del chat. Cuando tengo activo la presentación no me aparece la ventana del chat. Entonces, estábamos hablando de los lenguajes, ¿cierto? Entonces, estos lenguajes tienen algo en específico. Por ejemplo, el lenguaje ensamblador es un lenguaje que básicamente se entiende con el computador. Pues hablamos de un lenguaje de alto nivel, como lo es PHP, como lo es Java. Este lenguaje tiene elementos que son fáciles para que el ser humano los pueda interpretar, para que los pueda analizar. Sin embargo, para poder escribir algo en un lenguaje de programación es demasiado importante antes haber solucionado el algoritmo. Es decir, el uso del lenguaje de programación es el último paso que nosotros tenemos a nivel de programación para poder desarrollar o llevar a cabo una actividad relacionada con la programación informática. El algoritmo es la parte principal. Nosotros debemos tener solucionado siempre el algoritmo antes de poder hacer uso del lenguaje de programación. Simplemente el lenguaje de programación es lo que hemos desarrollado nosotros en el algoritmo, pasárselo al lenguaje para que lo pueda entender el computador de una forma secuencial. Por eso también entonces les hablo del lenguaje natural. Nosotros hablamos en la terminología, el término lenguaje natural definitivamente nos define a nosotros el medio de comunicación entre varias personas, ¿cierto? En el caso nuestro, por ejemplo, sería el lenguaje español o el lenguaje inglés entre otras personas u otro lenguaje diferente, el chino, el tailandés, en fin, etcétera. Muchos lenguajes diferentes, lenguajes naturales, ¿cierto? Entonces, estos lenguajes nos permiten que nosotros nos podamos comunicar entre nosotros mismos, ¿cierto? Pero ahí difiere el lenguaje natural al lenguaje de programación.
hay algo que se llama, por ejemplo, que hay algo que se denomina pseudocódigo. El pseudocódigo es básicamente el lenguaje natural utilizado en forma secuencial. Hay unas estandarizaciones ya que se utilizan, uno puede utilizar el lenguaje tal cual como uno lo utiliza. Sin embargo, hay unos estándares que ya empiezan a establecer, pues, como para que a nivel internacional nos podamos comunicar uniformemente a través de un pseudocódigo. El pseudocódigo en realidad es un lenguaje natural puesto de orden secuencial. Ya vamos a trabajar un poco más adelante con lo que es este pseudocódigo. Entonces, el pseudocódigo básicamente está hecho de lenguaje natural. Y es un lenguaje, pues el lenguaje natural con el que nosotros nos expresamos, ¿cierto? Sin embargo, nosotros podemos utilizar el lenguaje de varias formas, poder alternar las palabras, cambiarlas de sitio, cambiarlas de orden. A veces el lenguaje español, de hecho el español es una lengua muy rica y nosotros podemos utilizarla de muchas formas, ¿cierto? Y darle muchos usos diferentes. Sin embargo, aquí es donde difiere este lenguaje natural con el lenguaje de programación, debido a que los lenguajes de programación que usan los computadores son muy diferentes al lenguaje natural, debido a que estos tienen protocolos estrictos de comunicación. Son dos conceptos que son muy diferentes. El lenguaje de programación es diferente al lenguaje que nosotros utilizamos en nuestra cotidianidad, diariamente. Por eso se puede concluir que al hablar de un lenguaje de programación, a cada instrucción del lenguaje de programación le corresponde una y solo una acción del procesador. Cada una de las instrucciones que nosotros hagamos corresponden a una acción que el procesador del computador va a realizar. Entonces miren que nosotros empezamos desde el algoritmo. En el algoritmo vamos a escribir nuestras secuencias y estas secuencias desarrolladas las vamos a traducir después al lenguaje de programación al que nosotros deseemos. Básicamente los lenguajes de programación tienen en común muchas cosas. Lo que uno debe aprenderse de pronto es la forma como ellos utilizan el lenguaje que nosotros les entregamos para que ellos interpreten las acciones. Pero en énfasis, básicamente casi que todos los lenguajes de programación funcionan de una forma similar. El lenguaje de programación entonces, pero sí hay que tener en cuenta que es estricto. Entonces lo que básicamente nosotros para poder programar, lo primero que debemos saber y lo primero que debemos trabajar es el algoritmo. Es la solución, el desarrollo de un algoritmo. ¿Listo? Entonces de ahí entramos con otro término que lo hemos utilizado y que es un dato. Aquí aparece una definición formal, de pronto que aparece en un texto que está en las referencias. Todo lo que hemos tomado aquí aparece en las referencias que están al final de la presentación. La presentación también, al momento de publicar el video que se los voy a publicar les había dicho a través de YouTube. Entonces ahí les colocaré el enlace también para que puedan descargar ustedes la presentación y ahí aparecen las referencias de donde se toman todas estas imágenes y toda la información que estamos trabajando en esta presentación. Listo, bueno, el dato aquí aparece pues que es como una representación formal. Es de hecho, el darle con una definición a dato es algo que se nos convierte en algo muy complejo. Es una definición muy abstracta. El dato en realidad pues es información, ¿cierto? Es información. En algunos pues autores definen básicamente tratando como de resumir esa definición como una representación formal de hechos, de conceptos o instrucciones adecuadas para una comunicación. Los datos en realidad son para comunicarnos, ¿cierto? Para poder hacer conocer algo. Interpretación y procesamiento por seres humanos o medios automáticos, ¿cierto? Sin embargo, un dato por sí solo no nos dice nada, no nos dice mucho. Podemos decir 48, por ejemplo, el número que aparece ahí. Uno sabe que 48 es un número, pero si no lo tiene relacionado con nada, ese número no nos dice mucho, ¿cierto? No sabemos si nos habla de 48, por ejemplo, centímetros de una medida, si estamos hablando de 48 pasos para llegar a algún lado,
si estamos hablando de alguna dirección, si estamos hablando de alguna otra cosa, no sabemos. Ese 25 grados, por ejemplo, ese 25 grados, uno pensará de pronto apenas lo ve y de ese color rojo, uno dirá, bueno, 25 grados puede ser una temperatura o puede ser un ángulo, ¿cierto? No podemos saber de qué se trata. La palabra verde, por ejemplo, que está ahí en ese color, uno dirá, bueno, listo, verde, pues inmediatamente uno dice color verde, pero pues no lo está utilizando en ningún término, ¿cierto? En fin, entonces el dato simplemente es una representación formal de un hecho, pues como está definida aquí. Y hay algunos tipos de datos, entonces estos datos, como pues es información y está suelta, debemos nosotros resumirla, debemos definirla como en algo muy específico, ¿cierto? Y debemos agruparla para poderla utilizar de una forma mejor. Entonces esta agrupación, nosotros lo que hacemos es especificar un dominio, llámese un dominio, pues, o también varios utilizan el término dominio rango en el ámbito matemático. Podemos especificarlo nosotros simplemente como un conjunto de valores. Es un conjunto de valores que cumplen con unas características particulares. Siempre van a cumplir con unas características particulares. Entonces, un conjunto válido también el tipo de dato es un elemento entonces que corresponde a un mismo tipo, por eso se habla del dominio o rango también, conjunto de valores, y también de operaciones a los que normalmente los lenguajes traductores, como los que les decía, como Java, por ejemplo, PHP, como C Sharp, eh, asocian a un esquema de representación interna propio. Es decir, ellos necesitan asociar estos tipos de datos a un tipo común. Cuando comencemos a revisar qué son los tipos de datos de una forma más interna, vamos a poder establecer mejor de qué se trata esta información, de qué se tratan estos datos. Muy bien, Felipe, sí señor, pues es más o menos en la medida que mencionas tú del porcentaje, es más o menos lo que uno puede calcular. El 80%, como tú dices, resolver el algoritmo y 20% programarlo. Vamos a ver si Heiser sigue teniendo inconvenientes porque veo que no se puede conectar aún. Bueno, entonces, como les decía, pues el tipo de dato simplemente es coger los datos y agruparlos en, en, y poderlos agrupar en unas estructuras diferentes. Y estos tipos de datos entonces tienen unas clasificaciones. La clasificación de estos tipos de datos primero se los define en función de quien, valga la redundancia, los define. Por ejemplo, si los va a definir la persona o si los va a definir un usuario o si los van a definir los computadores. Muy bien, Felipe, exacto. Por ejemplo, en el caso de los enteros son números, float también son números. Sin embargo, los float cumplen con unos elementos, con unas características que son ya mucho más específicas, ¿cierto? Podemos hablar de un tipo de datos, por ejemplo, de los caracteres. Si hablamos de los caracteres, estamos hablando de letras, ¿cierto? Puede ser una vocal, a, la B, como aparecen ahí en la presentación, la B, exacto, muy bien, sí señor, char es un carácter, entonces, si hablamos de char, estamos hablando de los caracteres. Disculpe un momento que todavía
participante Heiser tiene dificultades, por eso le estoy contestando. Revisa el audio en tu computador, por favor. Listo, entonces, sí, claro, pero, Felipe, por ejemplo, tú dices, lo que pasa es que char, el carácter, exacto, sí, que el carácter, simplemente char, hay unas, tú lo puedes definir como un tipo de dato. El tipo de dato char es el conjunto de elementos que nos permiten visualizar un carácter en el computador. De hecho, el número 1, número 8, también puede ser un char. Hay unos códigos que se llaman los códigos ASCII. Vamos a trabajar un poco más adelante en este sentido. Varchar, el término varchar hace referencia a una variable de tipo string. En algunos elementos se lo define como string, por ejemplo en los lenguajes de programación se lo define como string, y básicamente en las bases de datos, en los motores de bases de datos, se lo define como varchar, exacto, así como tú lo escribes. En base de datos se lo define como varchar. Es el mismo string, cadena de caracteres. Un carácter en realidad, pues como les decía, es la representación gráfica de una letra. ¿Cierto? Con mucho gusto Felipe. La representación gráfica de una letra es un char, no, de un número. El espacio, de hecho, el espacio que digitamos con la barra espaciadora del teclado, ese es un carácter. Aunque nosotros no lo vemos, es un carácter. ¿Cierto? Ese es un carácter. Si nosotros hablamos de varios caracteres unidos, estos caracteres se convierten en una cadena de caracteres, o lo que se define como string. También tenemos, como les decía, los números. Hay números que no tienen decimales, que son los enteros, números que tienen decimales, que son los que aparecen ahí float, o números reales. Pero pues nos desviamos un poquito de lo que estábamos charlando. Estamos hablando de la clasificación de los tipos de datos. Los tipos de datos primero se definen en función de quien los define. Es decir, tenemos unos tipos de datos estándar, por ejemplo, si son datos que están en el computador. O hay otros que son que se los utiliza, los otros tipos los otros que son definidos por el usuario. Es decir, si el usuario necesita utilizar un tipo de dato muy específico o muy especial, particular para él, por ejemplo, si nosotros estamos hablando nos inventamos una unidad, por ejemplo, algoritmo, la unidad algor. Entonces que nosotros necesitamos trabajar con un algor, dos algor, y esa tiene una medida que tiene que ser, por ejemplo, con guión, 1-2, por ejemplo, o 2-3. Entonces ese tipo de dato es un tipo de dato definido por el usuario y tiene unas características particulares, por ejemplo, que sería un número y con un guión y con otro número. Ese sería el tipo de dato definido por el usuario. Y también se definen, bueno, pues como lo escribes tú de los decimales, de los float, que se lo representa como double, en este caso en las bases de datos y en algunos sistemas de información, también en algunos lenguajes de programación se los define como reales, ¿cierto? O como double también, que es un real es un float, pero con una extensión mucho mayor. Sí, señor. Aparte de Heiser, ¿llegó otro nuevo integrante? Sí, señor. Muchas gracias, Alejandro. Llegó el integrante Juan. Juan, bienvenido. Muchas gracias por venir. Escribámosle también un mensaje si de pronto no nos puede ver. Entonces, bien, pues esta sesión, igual como les digo, va a quedar grabada
para subirla en YouTube. De todas maneras, es importante que este espacio nos sirva como ensayo para poder empezar a establecer en el canal de una forma mejor y para que no tengamos inconvenientes después en la comunicación. Entonces decíamos primero los tipos de datos estándar, ¿cierto? Estamos hablando en la función de quién los define. Ahora los definimos en función de su representación interna. Entonces, en función de la representación interna tenemos unos tipos de datos que son escalares o simples y también tipos de datos estructurados. Esta clasificación de los datos la vamos a revisar un poco más adelante. Vamos a ir viendo mediante ejemplos cómo vamos a ir utilizando los datos y los tipos de datos. ¿Perfecto? Bien, y a nivel pues gráfico podemos ver los tipos de datos que son simples y estructurados. De pronto los podemos ver en su representación interna. Tenemos esta clasificación. Por ejemplo, aquí podemos observar esto que hay tipos de datos simples, tipos de datos estructurados. En los simples hay numéricos, no numéricos, en fin, podemos revisar esta clasificación de los tipos de datos. Y vamos a entrar más adelante a hablar podemos ver si nos funciona. No entiendo, Alejandro, en lo que dices que no lo ponga en privado. Gracias, Santiago. Gracias por la comunicación. Que si no puede oír, por favor que active el audio en la pestaña de arriba. En la parte de arriba les aparece el audio, ¿cierto? Para que se pueda activar. Muy bien, Alejandro. Gracias. Excelente, bien. Si ustedes pueden ver y si les agradezco si me pueden en ese sentido ayudar pues a colaborarle a sus compañeros para que se puedan conectar. Recuerden que la sesión pues iniciaba a las 4 de la tarde y como pues estoy viendo la presentación, de pronto me resulta un poco difícil estar viendo las diapositivas, el chat. Entonces estamos hablando de los tipos de datos, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos datos en los tipos de datos simples. Tenemos, por ejemplo, los que son numéricos o no numéricos. En los numéricos tenemos los números enteros, como los vimos hace un momento. Y tenemos también los números reales. Los números enteros, recordemos que son los números que no tienen decimales, ¿cierto? Son los que nos sirven para contar. También hacen parte de ellos los números naturales. Los números naturales en realidad son los que nosotros contamos, ¿cierto? Pero en los números naturales no hay números negativos ni está la cantidad nula, que es el cero, que es en lo que se agrupan en los enteros. Entonces en los enteros tenemos los naturales, que son los positivos, los naturales negativos, pues que son los números que nos sirven para contar, y el cero. Y en los reales tenemos pues los decimales. Los booleanos son tipos de datos que son pues que nos sirven para definir un estado verdadero o falso. Simplemente ellos tienen dos estados, no tienen más. Un carácter que se refiere a la tabla ASCII, como les mencionaba. Ya vamos a hablar un poco de la tabla ASCII un poco más adelante. También los hilos que vienen definidos por usuarios, como les ponía el ejemplo, por ejemplo el de la variable algor. Supongamos que voy a escribir una definición de la variable algor, por ejemplo S3-4. Entonces esa variable algor se compone del 3, se compone de un número inicial, un número final y de un guión que lo separa, ¿cierto? Entonces es una variable definida por usuario. Y de tipo estructurado ya tenemos unos que los vamos a ir viendo a medida que empecemos a trabajar con otros elementos adicionales. Los tenemos que son internos, por ejemplo, que son unos estáticos, que nosotros ya lo definimos como cadenas de caracteres. Aquí están, miren, el conjunto de caracteres agrupados hacen lo que se llama una cadena de caracteres. Tenemos también lo que se llama un vector, tenemos también lo que se llama una matriz, que son repositorios de información, que ya las vamos a ir viendo con mayor detenimiento a medida que vayamos desarrollando el curso. También las tablas, también tenemos tipos de datos dinámicos.
Los vectores básicamente en las matrices son estáticos, entonces la lista básicamente es un vector pero de forma dinámica. Entonces ya tenemos de forma dinámica, podemos trabajar con listas, con pilas, colas o con árboles. Y de tipo externo, pues tenemos ficheros que son secuenciales, directos e indexados, y tenemos también, aparte de los ficheros, por ejemplo, hay unos ficheros que algunos los utilizan, por ejemplo, de tipo JSON o XML, se utilizan para poder guardar información, se utiliza a través de este tipo de ficheros, o lo que se denomina también base de datos. Listo, hasta ahí tenemos la clasificación de los tipos de datos, representación de los tipos de datos de acuerdo a su representación. La clasificación de acuerdo a su representación. Bien, como les decía, ahí están las referencias bibliográficas de toda esta parte teórica de la presentación, que ya se las voy ya a compartir un poco más adelante, y vamos a hacer unos dos ejercicios. El primer ejercicio, vamos a elaborar un algoritmo para definir un día de semana de estudio. Es decir, vamos a escribir, por favor, si ustedes quieren, en un procesador de texto, o si lo están trabajando mediante celular, podemos escribirlo, por favor, en un papel. Escribamos por ahora el algoritmo para definir un día de semana de estudio, desde que uno se levanta. Es decir, escribir los pasos. Me levanto, de pronto me cepillo los dientes, me baño, desayuno, etcétera. El conjunto de pasos de un día normal de estudio de ustedes. Por favor, tomémonos un tiempo para poderlo definir. ¿Listo? Entonces, les voy a dar un espacio para que lo puedan hacer mientras tanto. Y si tienen dudas o preguntas, por favor, me las realizan. Bien, tomémonos unos minutos entonces para resolver el ejercicio. Juan, compartí el teléfono y a la chica que puso va a hacer un algoritmo de un día de clases normal. Bueno,
Alejandro, cuéntanos, por favor. ¿Tú habías levantado la mano? Ah, bueno, ok. Le voy a escribir a Juan que por favor no abra el micrófono porque se le escucha mucho ruido. Entonces, cuando deseemos hablar, quisiera saber si Juan me estás escuchando. ¿Me puedes escribir, por favor, si estás? Ah, bueno, perfecto. Recordemos que para cuando ustedes, pues cuando deseemos hablar, tenemos el icono del micrófono. En este caso, yo se los puedo habilitar desde acá para que puedan hablar y después ustedes de pronto lo cierran o yo se lo cierro para que no tengamos inconvenientes porque es que nos suele escuchar un eco que nos hace interferencia en la comunicación. Y de pronto pues hay mucho ruido en otra parte y nos puede interferir en la clase que estamos abordando. Eh, Alejandro, que tú habías levantado la mano, por si acaso recuerden que hay un icono para levantar la mano y una vez nosotros terminemos de hacer la apreciación, hay que bajarla otra vez, porque todavía la veo. Eso, muchas gracias Alejandro, perfecto. Entonces estamos realizando, les voy a escribir, ¿cierto? Elaborar eh, una lista, lo voy a colocar acá, con los pasos elaborar una lista con los pasos que llevas a cabo durante un día de estudio. Voy a escribirlo también en un blog de notas para poderlo tener presente aquí. Vamos a colocarle un tamaño un poquito más grande. Recuerden que esta lista la podemos realizar bien sea en... Ahí estamos ya compartiendo, deben estar viendo la pantalla, ¿cierto? Deben estar viendo la... ¿Están viendo el blog de notas? Muy bien, perfecto. Entonces hagamos la lista, eh, terminémosla para luego realizar pues la actividad de la socialización y pasar a la siguiente actividad. Perfecto.
Es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, elaborar la lista, unos pasos que usted lleva a cabo durante un día de estudio completo, desde que se levanta hasta que se acuesta. Entonces, elaborar una lista con los pasos que usted lleva a cabo durante un día de estudio, desde que se levanta hasta que se acuesta. Si de pronto no lo han escuchado, el ejercicio es elaborar una lista con los pasos que usted lleva a cabo durante un día de estudio, desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Alguno ya lo tiene listo? Muy bien, Felipe, ¿nos quisieras compartir? Y te comparto pantalla. Bien, ya te la compartí, Santiago. Felipe, perdón. Felipe, ya tienes el control. Cuando tú quieras, recuerda que en la pestaña de arriba te aparece compartir y le puedes dar compartir contenido para compartir el escritorio tuyo. No, aún no. Ahí sí ya. Perfecto. ¿Te abro el micrófono? Listo. Buenas, ¿me escuchan? Sí, señor, te estamos escuchando todos. Listo, bueno. Primero me levanto, ¿cierto? Segundo, me baño. Tercero, desayuno. Cuarto, me voy a estudiar. Quinto, obtengo conocimiento en el colegio. Sexto, llego del colegio a la casa. Séptimo, almuerzo. Octavo, hago la siesta. Noveno, voy al deporte. Décimo, interactúo con mi computadora. Y 11, me acuesto a dormir. ¿Listo? Listo, Felipe. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Espérame, si quieres te deshabilito una pantalla para que no tengas problema. Eso, muy bien. ¿Alguien más que nos desee compartir el trabajo hecho? Muy bien, Alejandro. Adelante, por favor. Solamente. Listo, ya estás como presentador, entonces cuando tú quieras puedes habilitar tu pantalla para que podamos ver.
Y ya te quité el silencio del micrófono también. Todavía no me pueden ver, ¿cierto? Todavía no. Espera. ¿Qué cosa es esto? Ya. Listo, sí señor, ya aparece. Ujú. Bueno, primero me levanto, segundo me saca el oro, tercero desayuno, cuarto me cepillo, quinto reposo, sexto organizo la casa, séptimo me baño, octavo me seco, noveno me visto, 10 alisto el horario, 11 almuerzo, 12 me cepillo, 13 me voy al colegio, 14 estudio en una jornada de 6 horas, 15 llego a mi casa, 16 realizo las tareas pendientes, 17 ceno, 18 me cepillo, 19 me relajo o programo un rato y 20 me acuesto. Ya. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Entonces, muchachos, como ustedes pueden notar, en realidad la realización de una, sí, la realización de un algoritmo es eso, es hacer una lista de pasos que están de forma secuencial adecuada, ¿cierto? Es decir, si uno ni siquiera se ha bañado, normalmente no va al colegio, ¿cierto? Pues en pijama uno no va al colegio, uno tiene que arreglarse primero, tiene que bañarse, tiene que pues cepillarse, desayunar para poder ir al colegio. En el algoritmo, entre más específico sea el paso, lógicamente me va a dar una mejor respuesta. Recuerden que cada una de las acciones que hace el algoritmo corresponde a una acción que hay en el procesador. Entonces, cada acción que nosotros realicemos, cada acción que desarrollemos, cada acción que ejecutemos, se nos va a reflejar en una acción que se ejecute en el procesador. Hay otra actividad que vamos a realizar que ya nos muestra de pronto más específicamente otro con el conjunto de pasos. De pronto alguno de ustedes ha conocido o ha visto la herramienta. Se llama Lightbot. Ahí como ustedes miraron en la presentación, esa es la otra actividad que se las voy a compartir justo en este momento. Les voy a compartir pantalla. Listo. Listo, entonces me confirman, ¿cierto? ¿La están viendo? Perfecto. Entonces, esta página, Livebot, miren que tiene simplemente, es una página hecha por un conjunto de personas que aparecen por acá abajo. Miren que pues ahí ellos son traductores, de hecho, que han colaborado con esa página de la hora del código, que se llama la página o la empresa pues que ha desarrollado esto se llama Hora del Código. La página se llama Livebot. Si ustedes quieren cambiar el lenguaje, normalmente esto les aparece aquí en lenguaje inglés. Aparece en este lenguaje. Ustedes aquí pueden cambiar el lenguaje. La idea es que pues tratemos de familiarizarnos mucho también con el lenguaje inglés, porque recuerden que en los lenguajes de programación, aunque el pasar la codificación al lenguaje de programación es básicamente el último paso, pues es indispensable, también importante conocerlo, porque a nivel internacional ese es el lenguaje con el que nos comunicamos todos, ¿cierto? El lenguaje inglés. Entonces es importante conocerlo. Esta página, cuando ustedes la cargan, él inicialmente les muestra la pantalla gris. Él les muestra la pantalla gris diciéndoles que deben activar Flash o darle clic al contenido para poder activar Flash. Entonces ustedes le dan clic en la pantalla, él les activa Flash. Listo, entonces entramos a esta página y en esta página le vamos a dar clic en Livebot en el botón verdecito. Al darle clic en el botón verde, él nos dice que pues vamos a aprender los elementos básicos, ¿cierto? En los elementos básicos, bueno, voy a regresar, les voy a poner en idioma español si ustedes quieren, pues para que lo miremos en español. Le damos clic aquí,
nos aparecen los elementos básicos, ¿cierto? En los elementos básicos también le voy a dar clic sobre este botón. Y en los elementos básicos de este botón me aparece aquí el número 1. Entonces miren, yo aquí marco el número 1 y él me muestra, él me dice, pues me da una bienvenida, dice que hay que pulsar en cualquier espacio pues para continuar. La idea es que el muñequito pueda volver amarillos o alumbrar los cuadros que están azules oscuros. Él dice iluminar todos los cuadros azules. Entonces el comando caminar, él dice que camina hacia adelante. Cuando uno coloca este cuadrito una sola vez, cuando uno coloca una sola vez cuando tú lo colocas, cuando ustedes colocan el comando una sola vez, él se avanza un solo cuadro. Entonces si queremos avanzar 2 cuadros, debemos colocarlo 2 veces para que camine hacia adelante, ¿cierto? Entonces el cuadro iluminar, el amarillo dice que ilumine un cuadro. Ahí están las indicaciones. Bien, entonces la idea es que nosotros lleguemos y le demos clic a este cuadro. Cuando le damos clic observamos que el cuadro pasa hacia acá, ¿cierto? Se viene de aquí hacia acá. Si le damos play al cuadro verde, entonces él va a hacer la acción. Miren que él simplemente se movió un cuadro. Entonces si le decimos, por ejemplo, que haga el cuadro y que alumbre, él va a hacer esto. Él va a alumbrar, pero pues entonces no ha hecho el ejercicio completo, ¿verdad? Entonces para quitarlo, lo podemos regresar acá. Y de aquí volvemos y le decimos a para que avance los 2 cuadros y a para que alumbre, ¿cierto? Entonces de aquí nosotros le damos play y él simplemente se va a mover y va a hacer la actividad. Cuando él termina, entonces aparece este botón para darle hacia adelante. ¿Claro el funcionamiento del programa? Él les va a ir aumentando el nivel de dificultad. Él les va a ir mostrando ejercicios cada vez un poco más difíciles. Aquí él les muestra otras herramientas, por ejemplo, la herramienta con nuevos comandos que son para cruzar. Aquí, por ejemplo, el comando cruzar hacia la izquierda, para que se gire hacia la izquierda, encontrar las manecillas del reloj. Y está el de la derecha también para girar hacia la derecha en sentido de las manecillas del reloj. Dame un segundito, Juan, por favor, y ya vamos para allá. ¿Listo? Para ver el nivel 1-3. Entonces, de aquí lo que hacemos es, tendríamos que avanzar 2 cuadros, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces colocaríamos esta flecha? ¿Cuántas veces colocaríamos la flecha? La colocaríamos 2 veces, ¿verdad? Entonces ponemos 2 veces la flecha, le decimos que se gire hacia la izquierda. Si le damos play, observamos que el personaje camina 2 veces y gira 1 vez hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces aquí le debo decir que avance otra vez otros 2 pasos, que vuelva a girar a la izquierda, que avance otros 2 pasos. Miren que está repitiéndome los 2 pasos, ¿cierto? Y los giros. Y que finalmente lo alumbre. Entonces si nosotros le damos play aquí, observamos que el personaje hace ese movimiento. Te habías olvidado de poder encender la bombilla. Listo, para ese es el que vamos, ¿cierto? Entonces, en el siguiente, obsérvense que ya aparecen otros comandos. Y ya hay otro comando que es el del resorte, que es para poder saltar hacia arriba o saltar también hacia abajo. Entonces él puede saltar hacia arriba o hacia abajo. Entonces miren que aquí lo que haríamos es simplemente, si le decimos saltar y le damos play, el personaje va a saltar, ¿cierto? Si le decimos saltar otra vez, él se va a quedar ahí sin moverse, ¿cierto? Porque está viendo hacia el frente. Tendría que darle que entonces se gire hacia la derecha y salte, ¿cierto? Entonces miren que si yo me regreso y le doy play, entonces él llega y se gira a la derecha y cruza. Si yo le digo girar a la izquierda, por ejemplo, y le digo saltar, en este caso, pues él giraría a la izquierda y saltaría, pero no se me va a caer, ¿cierto? Miren que él gira y se queda ahí. Entonces simplemente acá le digo que me vuelva a girar otra vez a la derecha. Quitamos le decimos que gira a la derecha, que vuelva a saltar. Y me imagino que hasta ahí era donde había llegado Juan, haciendo esto. ¿Cierto? Y lo que él dice que se le había olvidado la bombilla es esto. Se le había olvidado colocar que él haga la acción de encender la bombilla
para que pueda pasar al siguiente nivel. ¿Listo? Clara, hasta ahí la actividad. Entonces, vamos a trabajar en estas actividades. En la próxima sesión, muchachos, vamos a revisar de pronto los ejercicios que en los que hayan ustedes que tengan mayor curiosidad, en los que hayan tenido dificultad. Vamos a revisar aspectos en los que se van a ver acciones repetitivas, en los que vamos a trabajar acciones repetitivas, acciones secuenciales. Vamos a empezar a trabajar ya unos aspectos que tienen que relacionarse, que tienen mucha relación con los algoritmos y que nos van a servir mucho para poder seguir nuestra actividad. Pues por ahora creo que ya la actividad, pues espero que la sigan realizando ustedes. La sesión la trabajamos pues por hoy hasta aquí y espero que la podamos seguir trabajando y vernos el próximo jueves para realizar la actividad. Por favor me cuentan qué les ha parecido la clase. ¿Qué les ha parecido la metodología? ¿Qué les ha parecido la sesión? Muchas gracias, Felipe. Muy amable. Listo, entonces. Muy bien, Juan. Recuerda que les voy a subir a YouTube el video completo. No se los puedo subir inmediatamente porque mientras se graba y mientras en la plataforma se establece, él toma su tiempo. Espero pues que ya el día de mañana ya la puedan tener. Igual pues apenas yo la suba, les envío el enlace para que ustedes puedan ingresar a la clase. Gracias también por el comentario, Alejandro. Espero que pues podamos seguir en contacto en la metodología. Si ustedes conocen de pronto a compañeros de ustedes que están inscritos en el curso y que no hayan podido asistir, sería importante. Igual yo les voy a escribir un correo electrónico a todos. Les agradezco mucho pues por la atención, les agradezco mucho por su participación, por estar al pendiente y nos vemos el próximo jueves. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias. Entonces, por favor, recuerden los ejercicios y nos encontramos el próximo jueves. Con mucho gusto, Felipe. Hasta luego. Hasta luego, Alejandro. Todos los jueves, Juan. El próximo jueves de 4 a 6 de la tarde. Es a partir de las 4 de la tarde hasta las 6. Hasta luego, Juan. Con mucho gusto.